Flan Hardwick estaba de pie frente al espejo del baño, escrutando su reflejo. El cansancio de un turno de 12 horas en el hospital de Essex había proyectado sombras bajo sus ojos que ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar. Se pasó una mano por el desordenado pelo castaño y suspiró. Hoy era su 5º aniversario de boda y parecía no haber dormido en una semana. Bryce volverá pronto, murmuró, mirando su reloj de pulsera. Y ni siquiera he podido cambiarme. La sala de urgencias estaba especialmente ocupada hoy, con 2 accidentes de tráfico y un anciano que sufría un infarto. Flan llevaba casi 2 horas trabajando, pasando pacientes al siguiente turno. Ahora tenía menos de 1 hora para asearse antes de salir con su marido a celebrar su aniversario. Se dio una ducha rápida para quitarse el olor a antiséptico del hospital y se puso el vestido azul oscuro que guardaba para las ocasiones especiales. El vestido se ceñía a su figura, acentuando su cintura, aún delgada, y sus caderas. Flan se maquilló ligeramente, dándole un aspecto más fresco a su rostro, y se dejó caer el pelo en suaves ondas sobre los hombros. Desde el piso de abajo se oyó abrir la puerta. «¿Flan? ¿Estás en casa?» La voz de Bryce resonó en la pequeña casa de 2 plantas. «¡Arriba!», gritó ella. «Bajo enseguida». Se puso los pendientes de plata que Bryce le había regalado las pasadas Navidades y bajó las chirriantes escaleras. Bryce Hardwick estaba de pie en el vestíbulo, todavía con su ropa de trabajo, un mono azul oscuro con el logotipo del taller mecánico de Essex Motors en el bolsillo. Tenía las manos limpias, como de costumbre después del trabajo, pero sus nudillos mostraban las características marcas de mecánico, una grasa que se había incrustado, imposible de lavar por completo. En una mano llevaba un ramo de lirios blancos, en la otra una cajita envuelta en papel de plata. «Feliz aniversario», dijo tendiéndole las flores y esbozando aquella sonrisa especial que siempre alegraba el corazón de Flan. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos grises y el pelo rubio alborotado, como si se lo pasara nerviosamente por la mano. «Gracias». Flan cogió el ramo y besó a su marido en la mejilla. «Son preciosas. Deja que las ponga en agua». «¿Qué tal tu turno?», preguntó Bryce, siguiéndola a la cocina. «Un día de locos», respondió Flan mientras llenaba el jarrón de agua. 2 accidentes de tráfico en la A12 y el señor Talbot con otro infarto. Afirma que es el 7º, pero sinceramente creo que esta vez va en serio. Bryce asintió, apoyándose en la mesa de la cocina. «¿Qué tal? ¿Muchos coches hoy?» «Suficiente». Bryce se encogió de hombros. El señor Hanning había accedido por fin a cambiar la transmisión de su vetusto Volkswagen. 3 revisiones rutinarias más y un cambio de aceite. Nada del otro mundo. Era su ritual habitual, un breve intercambio de noticias de trabajo al final del día. En 5 años de matrimonio habían establecido un cómodo ritmo de vida en común en el que cada uno conocía su lugar y su papel. «Tengo que cambiarme antes de cenar», dijo Bryce, mirándose el mono de trabajo. «Reserva para las 8. Aún tenemos tiempo». «Nos prepararé algo de beber», se ofreció Flan, colocando cuidadosamente los lirios en el jarrón. Bryce se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se dio la vuelta. «Casi lo olvido», le entregó una caja de plata. «Es para ti. Feliz aniversario, amor». Flan cogió el regalo, sintiéndose incómoda. Su regalo para Bryce, la cartera de piel que él deseaba desde hacía tiempo, parecía ahora demasiado mundano. «Gracias», dijo ella. «¿La abro ahora?» «Claro». Bryce parecía inusualmente agitado. Su rostro habitualmente tranquilo expresaba impaciencia. Flan desenvolvió el paquete con cuidado de no romper el papel. Dentro había una caja de terciopelo azul oscuro. La abrió y se quedó helada. Sobre un cojín de satén blanco yacía un collar, una delicada cadena de plata con un colgante en forma de gota, en cuyo centro brillaba un zafiro azul intenso enmarcado por diminutos diamantes. «Bryce». Flan exhaló
incapaz de encontrar las palabras. Es demasiado caro. Miró a su marido, que observaba su reacción con expresión crispada. ¿No te gusta?, preguntó con un deje de decepción en la voz. No, no, es precioso, se apresuró a asegurarle Flan. Es que acordamos no gastar demasiado en regalos. ¿De dónde has sacado el...? No terminó la pregunta, pero Bryce comprendió. He estado ahorrando, respondió con una leve sonrisa. Poco a poco, cada mes. Quería hacer algo especial para nuestro 5º aniversario. Flan volvió a mirar el collar. Era realmente precioso, sobrio y elegante, exactamente a su gusto, pero sabía lo que podían costar esas joyas y se sentía incómoda. ¿Me ayudas a ponérmelo?, preguntó, decidida a dejar a un lado la cuestión del precio. Bryce se acercó y sacó el collar de la caja. Flan le dio la espalda y le levantó el pelo. Sintió los cálidos dedos de su marido en el cuello mientras él abrochaba el cierre. «Ya está», dijo, dándole la vuelta para que lo mirara. «Estás preciosa». Flan se acercó al pequeño espejo que colgaba en el pasillo. Un zafiro brillaba suavemente en el escote de su vestido, dándole un aspecto que nunca antes había asociado consigo misma, casi exquisito. «Gracias», dijo sinceramente, volviéndose hacia su marido. «Es perfecto». Bryce sonrió, claramente complacido por su reacción. «Ve a cambiarte», le recordó Flan. «Llegaremos tarde a la reserva». Mientras Bryce subía, Flan se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá, sintiendo aún el peso desconocido del collar alrededor del cuello. No podía dejar de pensar en cuánto le habría costado. Un mecánico en un pequeño taller de reparación de coches de Essex, incluso uno tan hábil como Bryce, no podía ganar lo suficiente para permitirse semejante lujo, ni siquiera con dinero ahorrado. Flan dio un sorbo a su vino, pensando en los últimos meses. De hecho, Bryce había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual, y lo explicaba con pedidos extra. Quizá estaba haciendo horas extras o pluriempleado en otro sitio, o tal vez se había endeudado para este regalo. El sonido de los pasos de Bryce bajando las escaleras interrumpió sus cavilaciones. Se había puesto los pantalones oscuros y la camisa azul que Flan le había comprado por su último cumpleaños. Llevaba el pelo bien peinado y la cara afeitada. En momentos así, Flan recordaba por qué se había enamorado de él 6 años atrás, cuando llegó al hospital con un brazo lesionado después de trabajar en un motor averiado. «¿Estás lista?», preguntó poniéndose la chaqueta. Flan asintió y se terminó el vino. Decidió aplazar las preguntas sobre el valor del collar hasta un momento mejor. Hoy era su día y no quería ensombrecerlo. El restaurante Starfish era uno de los mejores de Essex, un establecimiento pequeño y acogedor con excelente marisco. Solo venían aquí en ocasiones especiales, normalmente preferían lugares más asequibles o cenas en casa. El camarero les acompañó a una mesa junto a la ventana que daba a la orilla del río Crouch. El sol del atardecer se reflejaba en el agua, creando una luz suave y dorada. «Champán para empezar», sugirió Bryce, estudiando la carta de vinos. «Vamos», aceptó Flan. Hoy era un día especial. El camarero tomó nota y se marchó. Flan se sorprendió a sí misma jugueteando nerviosamente con su nuevo collar. «¿De verdad te gusta?», preguntó Bryce, dándose cuenta de su gesto. «Mucho», respondió ella con sinceridad. «No es habitual llevar algo tan valioso». Bryce sonrió, claramente complacido por su reacción. «Te mereces cosas bonitas, Flan. Trabajas tanto, cuidando de otras personas todo el día. Quería que tuvieras algo especial». Flan sintió que el calor le invadía el pecho al oír aquellas palabras. Bryce no era generoso con los cumplidos ni con los gestos románticos, pero cuando hacía algo así, siempre era sincero. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó acariciando el zafiro con la punta de los dedos. Bryce dudó un momento.
En una tienda de antigüedades de la calle Mayor, la que habían abierto hacía poco. El dueño es un viejo raro, pero tiene cosas interesantes. Parece antiguo, dijo Flan. Hay algo especial en él. El vendedor dijo que tenía unos 100 años, asintió Bryce. Algo de la época eduardiana. La verdad es que no me he fijado mucho. Simplemente lo vi y pensé en ti. El camarero volvió con el champán, los sirvió en copas y los dejó estudiando el menú. Brindo por los 5 años, dijo Bryce levantando la copa, y por muchos años más. Por nosotros, sonrió Flan, chocando su copa con la de él. La velada transcurrió agradablemente. Pidieron marisco, la especialidad del restaurante, y hablaron de cosas cotidianas. El trabajo, los planes para el fin de semana, el hecho de que el tejado del garaje volvía a tener goteras y había que repararlo. Por cierto, dijo Flan cuando llegaron al postre, no olvides que el jueves cenaremos en casa de papá. Bryce arrugó ligeramente la nariz, pero rápidamente la ocultó tras una sonrisa. Claro que me acuerdo. ¿Le dijiste que era nuestro aniversario? Sí, asintió Flan. Pero ya conoces a papá. No le da importancia a esas cosas. Orson Peniel era un hombre severo, un ex policía que había criado solo a Flan tras la muerte de su madre. Desaprobó a Bryce desde el principio, pensando que no era lo suficientemente ambicioso para su hija. Sigue pensando que podrías haber encontrado a alguien mejor, dijo Bryce, intentando hablar con ligereza, pero Flan podía oír el resentimiento subyacente en su voz. Solo está preocupado por mí, respondió ella con suavidad. Ya sabes lo que piensa de los hombres después de lo que le pasó a mamá. La madre de Flan, Rosalind, abandonó a Orson cuando Flan tenía 8 años. 2 años después, murió en un accidente de coche con su nueva pareja. Esta tragedia dejó una profunda huella en el alma de Orson, que se volvió aún más retraído y desconfiado. Yo no soy como ese tipo, dijo Bryce en voz baja. Lo sé. Flan le cubrió la mano con la suya. Y papá también lo sabe, solo que le cuesta demostrarlo. Terminaron de cenar y salieron del restaurante en la cálida noche de verano. Las calles de Essex estaban tranquilas, solo pasaba algún coche de vez en cuando o algún grupo de adolescentes se dirigía a los pubs locales. ¿Te apetece dar un paseo por el paseo marítimo?, sugirió Bryce, cogiendo la mano de Flan. Ella asintió, y caminaron lentamente junto al río. El agua salpicaba suavemente contra las rocas y en algún lugar a lo lejos las gaviotas gritaban. Flan sentía una agradable pesadez por el vino y la comida y un calor aún más agradable por la presencia de Bryce a su lado. «¿Sabes?», dijo ella, mirando el agua, «a veces creo que nos atascamos demasiado en la rutina. El trabajo, la casa, las facturas, otra vez el trabajo. Las tardes frente al televisor». Bryce la miró con ligera preocupación. «¿Te aburres conmigo?». «No», respondió Flan rápidamente. «No se trata de eso. Es que a veces quieres algo nuevo, alguna aventura, ¿sabes?». Bryce guardó silencio un momento y luego dijo, «Quizá deberíamos ir a algún sitio. Unas pequeñas vacaciones. Podría tomarme una semana en septiembre cuando tengas un descanso entre turnos». Flan sonrió, sintiendo un ramalazo de ternura por su marido. Siempre intentaba encontrar soluciones prácticas a sus problemas emocionales. «Eso estaría bien», dijo. «Quizá algún lugar junto al mar, Cornwall o Devon». «O en el extranjero», sugirió Bryce. «En España, Italia. ¿Lo dices en serio?». Flan lo miró sorprendido. Rara vez viajaban fuera de Inglaterra, normalmente con un presupuesto ajustado. «¿Por qué no?». Bryce se encogió de hombros. «Ya tenemos 5 años. Es hora de hacer algo especial». Flan volvió a sentir una punzada de ansiedad. Primero el collar caro, ahora la conversación sobre unas vacaciones en el extranjero. Bryce no era tan frugal como solía ser. «¿Me estás ocultando algo?», preguntó directamente. «¿Te ha tocado la lotería y no me lo has dicho?». Bryce se rió,
pero su risa sonó un poco forzada. No, claro que no, es que las cosas van bien en el taller. Tenemos unos cuantos clientes habituales nuevos con coches caros. Buenas propinas. Flan miró a su marido con atención, tratando de ver si decía la verdad, pero era difícil ver su expresión en el crepúsculo. De acuerdo, dijo al fin. Pensemos en unas vacaciones, pero no te vuelvas loco con los gastos, ¿vale? Aún tenemos que arreglar el tejado del garaje y ahorrar para una caldera nueva. Bryce asintió, pasándole el brazo por los hombros. Prometo ser razonable. Solo quiero que seas feliz. Llegaron a casa sobre las 11. Bryce subió directamente a ducharse, mientras Flan se quedaba en el salón mirando los mensajes de su teléfono. Uno era de su padre, confirmando la cena del jueves. Ven a las 7. No traigas nada, lo compraré todo yo. Orson. La brevedad y sequedad del mensaje eran típicas de su padre. Flan sonrió, imaginando cuánto tiempo le habría llevado teclear aquellas pocas palabras con sus grandes dedos, poco acostumbrados a las pantallas táctiles. Subió las escaleras y entró en el cuarto de baño para desmaquillarse y prepararse para ir a la cama. Mirándose en el espejo, volvió a admirar el collar. A la brillante luz del baño, el zafiro parecía aún más profundo y misterioso. Flan se lo quitó con cuidado y volvió a guardarlo en la caja, decidiendo que volvería a ponérselo para cenar con su padre. Que Orson viera que Bryce podía permitirse hacer regalos bonitos a su hija. Cuando salió del baño, Bryce ya estaba en la cama leyendo algún artículo técnico en su tableta. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Cansado?, preguntó. Un poco, admitió Flan, metiéndose bajo las sábanas a su lado. Ha sido un día largo, pero bueno, podía oír la esperanza en la voz de Bryce. Muy bien, sonrió acurrucándose en su hombro. Gracias por esta noche. Y por el collar. Es realmente precioso. Bryce apagó el portapapeles y lo dejó en la mesilla de noche. Me alegro de que te haya gustado, dijo abrazándola. Feliz aniversario, Flan. Feliz aniversario, susurró ella, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Mientras se dormía en brazos de su marido, Flan pensó en la próxima cena con su padre. Se imaginó llevando su nuevo collar y cómo brillaría suavemente a la luz de las lámparas del comedor de Orson. Tal vez por fin le haría ver a Bryce como un hombre digno de su hija. El día de la cena con su padre fue lluvioso y húmedo, como solía ser en Essex, incluso a finales de junio. Flan terminó su turno en el hospital a las 15 en punto y se fue directamente a casa para preparar la visita. Aunque veía a Orson con regularidad, cada vez que lo hacía le producía sentimientos encontrados, amor por su padre y ligera ansiedad por su carácter imprevisible. En casa, Flan se duchó, se puso un vestido verde oscuro y se arregló el pelo. Luego sacó la caja de terciopelo que contenía el collar que Bryce le había regalado por su aniversario. El zafiro brilló suavemente a la luz de la lámpara del escritorio cuando abrió la tapa. Flan dudó un momento. ¿Debía llevar joyas tan caras a una cena familiar cualquiera? Pero la idea de que podría mejorar un poco la actitud de Orson hacia Bryce pudo más que sus dudas. Se abrochó la cadena al cuello y se miró en el espejo. La piedra azul contrastaba maravillosamente con el verde de su vestido. Se oyó el sonido de la puerta principal. Bryce había regresado. Subió, y al ver a Flan con el vestido y el collar, sonrió. «Estás fabulosa», dijo dándole un beso en la mejilla. «Pero vas demasiado elegante para una cena con tu padre, ¿no crees?» Flan se encogió de hombros. «Quiero que vea lo cariñoso que es mi marido. Quizá entonces deje de mirarte como si le hubieras quitado su tesoro». Bryce canturreó y empezó a cambiarse, quitándose la ropa de trabajo. «Sabes, ya no tengo muchas esperanzas de ganarme el afecto de Orson. Han pasado 5 años y todavía me llama, oye, tú, en lugar de su nombre. Es así con todo el mundo», defendió Flan a su padre, aunque sabía que Bryce tenía parte de razón.
incluso con los compañeros policías con los que había trabajado durante 20 años. Bryce se puso unos vaqueros limpios y un jersey azul marino, no demasiado formal, pero lo bastante arreglado para cenar con su suegro. ¿Listo?, preguntó Flan, echando un vistazo a su reloj. Será mejor que nos pongamos en marcha si no queremos llegar tarde. Listo, asintió Bryce poniéndose la chaqueta. Aunque, para ser sincero, preferiría una tarde frente al televisor. Salieron a la llovizna y subieron al coche de Bryce, un Ford usado que mantenía en perfecto estado de funcionamiento. El trayecto hasta la casa de Orson duró unos 20 minutos. Vivía en el casco antiguo de Essex, en una casita de ladrillo que había comprado cuando aún era un joven policía. ¿Qué crees que cocinaba?, preguntó Bryce, conduciendo el coche por las calles mojadas. Probablemente filetes, respondió Flan, o su característico pastel de carne y riñones. Papá no es conocido por su variedad culinaria. Aparcaron delante de la casa de Orson a las 19 en punto. La luz estaba encendida en la ventana de la cocina y un ligero humo salía de la chimenea. La chimenea estaba derretida, a pesar del verano. Típico de papá, dijo Flan bajando del coche. La chimenea ardía todo el año, hiciera el tiempo que hiciera. Subieron al porche y Flan llamó a la puerta, aunque tenía las llaves. A su padre no le gustaba que entraran sin avisar. La puerta se abrió casi de inmediato y en el umbral apareció Orson Pennell, un hombre alto y ancho de hombros, con el pelo canoso cortado al estilo militar. A pesar de su edad, conservaba la postura y el físico de un antiguo policía. Los únicos signos de la edad eran las profundas arrugas alrededor de los ojos y el pelo gris. Flan señaló a su hija con la cabeza y luego miró brevemente a Bryce. «Pasad, la cena está casi lista». Entraron en el vestíbulo que olía al humo de la chimenea y a algo frito de la cocina. La casa de Orson había cambiado poco desde que Flan vivía allí. Las mismas alfombras raídas, los mismos muebles viejos, los mismos cuadros en las paredes. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí. ¿Puedo colgar mis chaquetas?, preguntó Bryce, y Orson se limitó a señalar un perchero que había en un rincón. Pasaron al salón, donde crepitaban troncos en la chimenea. Orson señaló el sofá, pero permaneció de pie, como si no pudiera permitirse relajarse ni siquiera en su propia casa. ¿Algo de beber? Tengo whisky, cerveza y vino tinto para Flan. Vino estaría muy bien, sonrió Flan. Cerveza, por favor, dijo Bryce. Orson asintió y salió hacia la cocina. En cuanto se perdió de vista, Bryce se volvió hacia Flan y le susurró. Ni siquiera se ha fijado en el collar. Lo hará en la cena, contestó Flan en voz baja. La iluminación es mejor allí. Orson volvió con las bebidas y las dejó sobre la mesita. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó a Flan, ignorando por completo a Bryce como de costumbre. Bien, respondió ella. Una semana dura, muchos pacientes con problemas respiratorios a causa del tiempo. Orson asintió y se volvió hacia la chimenea para echar otro leño. Sus movimientos eran metódicos, precisos, como si incluso una acción tan sencilla requiriera un protocolo estricto. La cena está lista, anunció tras unos instantes de incómodo silencio. Podemos sentarnos a la mesa. Entraron en el pequeño comedor comunicado con la cocina. La mesa ya estaba puesta para 3, y en el centro había un plato del tradicional pastel británico de carne y riñones, tal como Flan había predicho. «Tiene una pinta deliciosa», dijo Bryce, intentando entablar conversación. Orson ignoró el cumplido y empezó a cortar el pastel, poniendo porciones en los platos. El silencio solo se rompió por el sonido del cuchillo y el tenedor. Cuando todos hubieron recibido sus porciones, Flan intentó animar el ambiente. «Papá, Bryce y yo celebramos nuestro 5º aniversario de boda la semana pasada». «Me acuerdo», contestó Orson secamente, sin levantar la vista de su plato. «Bryce me regaló este collar»,
continuó ella tocando el zafiro. Es precioso, ¿verdad? Orson levantó por fin la mirada para contemplar la joya. Su reacción fue inmediata e inesperada. Se enderezó bruscamente, su rostro palideció y el tenedor y el trozo de tarta se le congelaron a medio camino de la boca. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Flan, preocupado por su repentino cambio. Orson bajó lentamente el tenedor hasta el plato. Tenía la mirada fija en el collar, y Flan vio que sus manos empezaban a temblar ligeramente. «Quítatelo», dijo en voz baja pero con firmeza. «¿Qué?». Flan no estaba seguro de haberle oído bien. «Quítate ese collar, ahora mismo». La voz de Orson se hizo más fuerte, un tono autoritario que Flan no había oído desde que era adolescente. Bryce desvió la mirada de Orson a Flan, desconcertado. «¿Qué ocurre?», preguntó. «¿Qué le pasa al collar?». Orson se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. «He dicho que te lo quites», casi gritaba ahora, señalando el collar con un dedo tembloroso. Flan, sorprendida por la reacción de su padre, se llevó instintivamente la mano al cierre. «Papá, cálmate, por favor. ¿Qué te pasa?». Pero Orson ya no escuchaba. Dio la vuelta a la mesa, se acercó a Flan y, torpemente, intentó desabrochar el collar él mismo, con los dedos tan temblorosos que no podía con el pequeño cierre. Bryce se levantó y apartó las manos de Orson. «¿Qué haces? ¡Para!». Orson pareció despertarse y dio un paso atrás. Su rostro seguía pálido y tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó a Bryce, con voz grave y amenazadora. «Lo compré en una tienda de antigüedades», contestó Bryce, que seguía interponiéndose entre Orson y Flan. «¿Qué demonios está pasando?». Orson apretó los puños y, por un momento, Flan temió que fuera a golpear a Bryce, pero en lugar de eso se dio la vuelta y se acercó a la ventana, apoyando las manos en el alféizar con los hombros tensos. «Papá», se levantó Flan y se acercó a él, tocándole suavemente el hombro. «Explícame lo que ha pasado. ¿Por qué reaccionaste así ante el collar?». Orson no se volvió, siguió mirando por la ventana, aunque la oscuridad del atardecer solo permitía ver su propio reflejo. «Quítatelo, Flan», repitió, más tranquilo pero aún insistente. «No te lo vuelvas a poner. Deshazte de él». «¿Pero por qué?», insistió Flan. «¿Qué tiene de malo?». Orson por fin se volvió hacia ella, y a Flan le impresionó la expresión de su rostro, una mezcla de miedo, ira y un profundo y persistente dolor. «Haz lo que te digo», dijo. «Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Pasó junto a ella y Bryce, dirigiéndose a la salida de la habitación. «¿A dónde vas?», preguntó Flan. «No hemos terminado de cenar». «He perdido el apetito», contestó Orson desde el pasillo. «Termínala sin mí, o vete, como quieras». Le oyeron subir las escaleras y luego el portazo de su dormitorio. Flan y Bryce se quedaron de pie en el comedor, atónitos por lo ocurrido. La tarta sin comer se enfriaba en sus platos como un testigo mudo del drama familiar. «¿Qué ha sido eso?», preguntó finalmente Bryce, pasándose una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba confuso o nervioso. Flan se dejó caer lentamente en la silla, sintiendo que le temblaban las piernas. «No lo sé», admitió. «Nunca lo había visto así. Incluso cuando me escapé al festival a los 16 años sin permiso, él no estaba tan asustado». «¿Asustado?», intervino Bryce, sentándose a su lado. «¿Crees que estaba asustado?». «Sí», asintió Flan recordando la expresión de su padre. «Estaba aterrorizado, Bryce. Seguro que sí. No solo enfadado o disgustado. Estaba realmente asustado». Se tocó el collar que aún llevaba al cuello. El zafiro parecía frío bajo sus dedos. «Quizá debería quitármelo», preguntó insegura. Bryce negó con la cabeza. «No dejes que te mande, Flan. Ya no eres una niña, y sea lo que le hizo reaccionar así en el pasado, es su problema,
no el tuyo. Flan dudó. Por un lado, Bryce tenía razón. Era una mujer adulta y no tenía por qué seguir ciegamente las instrucciones de su padre. Por otro lado, nunca había visto así a Orson, y eso la asustaba. Me lo quitaré de todos modos, decidió, desabrochando el broche. Al menos por esta noche. No quiero disgustarle más. Se guardó el collar en el bolsillo del vestido y miró la cena sin comer. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Bryce suspiró. Probablemente sea la mejor opción. Dudo que baje y continúe cenando como si nada hubiera pasado. Recogieron en silencio sus platos y los llevaron a la cocina. Flan lavó rápidamente los platos. No quería dejar un desastre en casa de su padre, mientras Bryce guardaba los restos de tarta en un recipiente y los metía en la nevera. «Tengo que hablar con él», dijo Flan, secándose las manos con una toalla. «No puedo irme así». «¿Estás segura? Quizá deberíamos darle tiempo para que se calme». «No», negó Flan con la cabeza. «Conozco a mi padre. Si no hablo con él ahora, hará como si no hubiera pasado nada. Es un maestro reprimiendo emociones y evitando conversaciones incómodas». Bryce se encogió de hombros. «Entonces ve tú. Yo te esperaré en el coche». Flan subió las escaleras familiares de su infancia. La puerta del dormitorio de su padre estaba cerrada, pero la luz brillaba por debajo. Llamó suavemente. «¿Papá? Soy Flan. ¿Puedo pasar?» Se hizo el silencio. Luego se oyó un suspiro y un «adelante» a regañadientes. Flan abrió la puerta. Orson estaba sentado en el borde de la cama, encorvado, apoyando los codos en las rodillas. Frente a él había un vaso de whisky en la mesilla, no la cantidad habitual, pero casi hasta el borde. «Nos vamos», dijo Flan, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Pero primero quiero saber qué fue lo de abajo. ¿Por qué tuviste esa reacción ante el collar?» Orson levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos y Flan se dio cuenta conmocionada de que podía estar llorando, algo que no había visto desde el funeral de su madre. «Ahora no, Flan», dijo con voz ronca. «Deshazte del collar. Tíralo, véndelo, regálalo. Me da igual. Deshazte de él». «¿Por qué?», insistió ella. «¿Tanto significa para ti?» «Sí», respondió Orson con sencillez. «Más de lo que te imaginas». Cogió el vaso de whisky y bebió un gran sorbo. Luego volvió a mirar a Flan. «¿Dónde lo consiguió tu marido?» «En una tienda de antigüedades», respondió Flan. «En High Street, la que acababan de abrir». Orson frunció el ceño. «¿La de Sila? ¿El extraño anciano de largas canas?» «No lo sé», Flan negó con la cabeza. «No estaba allí, pero Bryce dijo que el dueño era un viejo extraño». Orson bebió otro sorbo de whisky, casi vaciando el vaso. «Dile a tu marido que se mantenga alejado de esa tienda, y lejos de Sila». «¿Y por qué?», volvió a preguntar Flan, que empezaba a perder la paciencia. «Papá, no soy un niño. No puedes darme órdenes y esperar que obedezca sin dar explicaciones». «A veces es mejor no saberlo todo», contestó Orson sombríamente. «Confía en mí, Flan. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Flan se quedó allí unos segundos esperando que dijera algo más, pero Orson permaneció en silencio, con la mirada fija en el vacío que tenía delante. «Buenas noches, papá», dijo al fin. «Llámame cuando estés preparado para hablar con normalidad». Cerró la puerta tras de sí y bajó las escaleras. Bryce ya la esperaba en la puerta poniéndose la chaqueta. «¿Cómo está?», preguntó mientras Flan se acercaba. «Extraño», respondió ella, bebiendo whisky y negándose a explicar lo sucedido. «Pero conoce al anticuario al que le compraste el collar». Le llamó Sila y le dijo que se mantuviera alejado de él. Salieron de casa y subieron al coche. La lluvia se intensificó, golpeando el techo y el parabrisas. «Sila», repitió Bryce pensativo arrancando el motor. «Sí, creo que ese era su nombre. Un nombre extraño para un inglés». «¿Y quién era ese hombre?».
preguntó Flan. ¿Por qué está papá tan preocupado? Bryce se encogió de hombros y salió a la carretera. Un tipo poco corriente, pelo largo y gris, como dijo tu padre. Viste trajes de 3 piezas pasados de moda y habla con un acento indeterminado. Su tienda está llena de cosas raras, libros viejos, joyas antiguas, algunos artefactos. ¿Y cómo encontró este lugar? Bryce se quedó callado un momento, como si estuviera ordenando sus ideas. En realidad, no fui allí por casualidad, admitió. Buscaba un regalo de aniversario para ti y estaba de compras por el centro. Pasé por esa calle y Sila estaba en la puerta de su tienda. Me hizo señas para que me acercara. ¿Te llamó? Eso es lo que dijo Flan. Sí, raro, lo sé. Se rió Bryce torpemente. Se limitó a mirarme e hizo un gesto con la mano, invitándome a pasar. No solía caer en ese tipo de trucos, pero había algo en él que era convincente. Flan frunció el ceño. Aquello no sonaba a Bryce. Siempre había desconfiado de los extraños y no le gustaba que los vendedores intentaran atraerlo a las tiendas. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Entré y enseguida empezó a enseñarme joyas, continuó Bryce, como si supiera que estaba buscando un regalo para mi mujer. Cuando sacó ese collar, no sé, Flan, era como si estuviera hecho para ti. El zafiro es exactamente del mismo color que tus ojos. Flan metió instintivamente la mano en el bolsillo donde estaba el collar. ¿Cuánto valía?, preguntó con cautela, haciendo por fin la pregunta que la había estado molestando desde que había recibido el regalo. Bryce dudó de nuevo. Eso es lo más extraño, dijo en voz baja. El precio era ridículo, muy por debajo de lo que debería costar una joya así. Al principio pensé que era falsa, pero Sila me aseguró que era auténtica, victoriana. Dijo que el dueño anterior estaba muy interesado en que encontrara un cuello digno. La mañana siguiente a la desafortunada cena con su padre era clara y soleada, como si la propia naturaleza intentara compensar el ambiente sombrío de ayer. Flan se despertó temprano, aunque llevaba mucho tiempo despierta pensando en la extraña reacción de Orson ante el collar. El sueño llegó, y cuando por fin lo hizo, se vio atormentada por sueños perturbadores, de los que solo recordaba el rostro asustado de su padre y el frío destello del zafiro. Bryce seguía dormido, y Flan se deslizó sigilosamente fuera de la cama, procurando no despertarlo. Bajó a la cocina, puso la tetera y sacó el collar del bolsillo del vestido de anoche. A la luz de la mañana, parecía inofensivo, una bonita joya antigua de zafiro. ¿Qué tenía para asustar tanto a su padre? Examinó el collar mientras servía la tetera. El zafiro estaba enmarcado por pequeños diamantes y el colgante estaba sujeto a una fina cadena de plata. Flan no observó ninguna marca o inscripción inusual. Dio la vuelta al colgante y vio un pequeño grabado en la parte posterior del engaste. Eran las iniciales LH y la fecha 18 de junio de 1991. LH, se repitió Flan mientras vertía agua hirviendo en la taza. Aquellas iniciales no le decían nada, pero la fecha databa de 30 y tantos años atrás. Por aquel entonces, su padre seguía en el cuerpo. Hacía solo 5 años que se había jubilado. Preparó el té y se sentó a la mesa de la cocina sin dejar de cavilar. Orson reconoció claramente el collar. Es más, le había provocado una fuerte reacción emocional, así que tenía algo que ver con su anterior propietario, el hombre con las iniciales LH. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Bryce estaba despierto y bajaba a la cocina. Entró bostezando y frotándose los ojos, todavía con los pantalones y la camiseta del pijama. «Buenos días», dijo, acercándose a Flan y besándole la cabeza. «Me he levantado pronto. No podía dormir», admitió ella, mostrándole el collar. «Mira, tiene las iniciales y una fecha». Bryce cogió la joya y examinó el grabado con detenimiento.
LHH, 18 de junio de 1991, leyó en voz alta. ¿Significa algo para ti? Flan negó con la cabeza. No, pero evidentemente significaba algo para papá. Hoy quiero ir a esa tienda de antigüedades y hablar con el dueño. Quizá él sepa más sobre la historia del collar. Bryce frunció el ceño y se sirvió un poco de té. No estoy seguro de que sea una buena idea, Flan. Tu padre estaba muy preocupado. Quizá haya una razón por la que no quiere que te involucres con ese tal Sila. Precisamente por eso quiero hablar con él, objetó Flan. Papá oculta algo y quiero saber qué es. No tienes que venir conmigo si no quieres. Bryce suspiró, tomando asiento a su lado. Por supuesto que iré contigo, pero ten cuidado, ¿vale? Ese tal Sila es un tipo raro. Después de desayunar, se vistieron y salieron de casa. Era un día laborable, y Flan se había tomado el día libre en el hospital, alegando una emergencia familiar. Bryce también se había tomado un par de horas libres en el trabajo. Se dirigieron al centro de Essex en el coche de Bryce y aparcaron junto a la calle principal. La calle principal estaba abarrotada de gente, como de costumbre, lugareños de compras, turistas mirando los edificios históricos, adolescentes merodeando por los cafés y las tiendas. La tienda de Silla debe de estar por aquí, dijo Bryce, señalando un estrecho callejón que salía de la calle principal. Detrás de la vieja iglesia. Pasaron por delante de la iglesia de Santiago, un antiguo edificio de piedra con una alta aguja, y giraron por un callejón tranquilo. A diferencia de la concurrida High Street, estaba vacía y tranquila. A ambos lados del callejón había casas antiguas, muchas de ellas convertidas en pequeñas tiendas o cafés. Ahí está. Bryce señaló un pequeño escaparate con un letrero verde oscuro que rezaba «Rarezas de Silla» en letras doradas. La vitrina estaba llena de antigüedades. Relojes antiguos, figuritas de porcelana, candelabros de plata y libros antiguos. Todo parecía antiguo y valioso, aunque algo caóticamente ordenado, como si el propietario no cuidara mucho la presentación de la mercancía. Flan se acercó a la puerta e intentó asomarse al interior, pero el cristal estaba empañado por el paso del tiempo y apenas podía ver nada. Un cartel de «Abierto» colgaba de la puerta y tiró del picaporte con decisión. La puerta se abrió con el melodioso tintineo de una campana antigua. Dentro, la tienda era más grande de lo que parecía desde fuera, llena de estanterías, vitrinas y armarios repletos de antigüedades. En el aire flotaba un característico olor a antiguo, mezcla de polvo, papel viejo y cera para muebles. No había nadie detrás del mostrador, y Flan y Bryce se adentraron inseguros en la tienda, observando la extraña y variada mercancía. Había mapas antiguos enmarcados, colecciones de monedas y sellos, joyas antiguas e incluso animales y pájaros exóticos disecados. «Bienvenidos», dijo una voz grave y melodiosa detrás de ellos, con un ligero acento que Flan no pudo identificar. Se dieron la vuelta y vieron a un hombre alto y mayor, con el pelo largo y gris recogido en una coleta. Vestía un anticuado traje granate oscuro de 3 piezas y una camisa blanca de cuello alto. En sus largos dedos brillaban varios anillos enormes con piedras de colores. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, escrutándolos con ojos azul claro, casi transparentes. «¿Busca algo en concreto?» «¿Es usted el señor Silac?», preguntó Flan, sintiendo una extraña excitación bajo la mirada del extraño hombre. «Solo Sila», corrigió con una leve sonrisa que revelaba unos dientes notablemente blancos y parejos para su edad. «Y usted debe de ser la señora Hardwick. Veo que su marido la ha encontrado digna de mi zafiro». Flan miró sorprendido a Bryce, que parecía tan desconcertado como ella. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, intentando mantener la calma. Sila soltó una carcajada inesperadamente joven y sonora. «Tu marido te llamó por tu nombre cuando eligió las joyas», explicó. «Tengo buena memoria para los clientes y sus historias.
¿En qué puedo ayudarla hoy? Flan sacó el collar del bolso y se lo tendió a Sila. Me gustaría saber más sobre la historia de esta joya. ¿De dónde la has sacado? Sila cogió el collar con sus largos dedos y lo alzó a la luz, examinando el zafiro. Ah, sí, una pieza preciosa, murmuró. Época victoriana, finales del siglo XIX. Zafiro de Cachemira, el más precioso del mundo, y esos pequeños diamantes alrededor son impecables. Pero, ¿de dónde lo has sacado? Flan insistió. ¿Quién era su anterior propietario? Sila bajó el collar y miró a Flan entrecerrando ligeramente los ojos. Obtengo objetos de diversas fuentes, señora Hardwick. Subastas, colecciones privadas, herencias. No siempre es posible rastrear la historia completa de cada objeto. ¿Y este en particular? Flan no se echaría atrás. Hay iniciales y una fecha en el reverso. LH, 18 de junio de 1991 año. Eso debe significar algo. Silak volvió a mirar el collar y giró el colgante para ver el grabado. Ah, sí, dijo tras una pausa. Lo recuerdo. Este collar me lo dio un coleccionista de Londres. Lo compró en una subasta policial hace unos años. Me temo que eso es todo lo que puedo decir. Confidencialidad del cliente, como comprenderá. Flan notó que algo parpadeaba en los ojos de Sila, algo parecido a la astucia o incluso a la burla, como si supiera mucho más de lo que decía. A mi padre le disgustó mucho ver ese collar, dijo ella sin rodeos. Es un ex policía y creo que estas joyas están relacionadas con algún caso que estaba investigando. ¿Le dice algo el nombre de Lynette Hooking? Ante la mención de ese nombre, Sila se estremeció ligeramente y su rostro perdió por un momento la expresión serena. Lynette Hooking, repitió lentamente. Sí, he oído ese nombre. Una historia trágica, pero no veo la relación con esta joya. ¿Qué historia trágica? Preguntó Bryce entrando en la conversación. ¿Quién es Lynette Hooking? Sila desvió la mirada hacia Bryce, y sus ojos volvieron a ser fríos e impenetrables. No es asunto mío contar viejas historias, señor Hardwick, dijo. Sobre todo si pueden herir a los vivos. Si le interesa el pasado de este collar, quizá debería preguntar a quienes estuvieron personalmente relacionados con él. Le devolvió el collar a Flan, y ella notó que le temblaban ligeramente los dedos. No obstante, continuó Sila en un tono más comercial, si deseas vender el collar, estoy dispuesta a comprártelo. Digamos que por el triple del precio que pagó tu marido. Flan miró sorprendido a Bryce. ¿Triplicar el precio de una joya usada? La oferta le pareció extraña y no hizo sino reforzar su sospecha de que había algo raro en el collar. No, gracias, respondió con firmeza. No voy a venderlo, al menos no hasta que conozca su historia. Sila asintió y una extraña sonrisa apareció en su rostro, no del todo decepcionada, más bien, ¿satisfecho? Como quieras, dijo. La puerta de mi tienda está siempre abierta para ti si cambias de opinión. Ahora, si me disculpa, tengo otras cosas que hacer. Que tenga un buen día. Con estas palabras se dio la vuelta y desapareció entre los estantes de mercancías, dejando a Flan y Bryce algo confusos. ¿Qué ha sido eso?, susurró Bryce mientras salían de la tienda. Es evidente que oculta algo. Y sabe más de lo que dice, convino Flan. Mencionó la subasta de incautación de la policía. Eso podría significar que el collar era una prueba en algún caso. Caminaron despacio por el callejón de vuelta a la calle Mayor, pensando en su extraño encuentro con Sila. Mencionó el nombre de Lynette Hooking, dijo Bryce. ¿Habías oído hablar de ella? Flan negó con la cabeza. No, nunca. Pero Sila respondió al nombre y calificó su historia de trágica. Quizá fue asesinada y el collar tuvo algo que ver con su muerte. Y tu padre investigó el caso, añadió Bryce. Eso explicaría su reacción. Después de su visita a Sila, Flan decidió hablar con la tía Tamsin, la hermana de su difunta madre. La tía tenía 58 años, vivía en Chelmsford,
a media hora en coche de Essex, y había conocido bien a Orson durante sus años de policía. Tamsin se reunió con Flann en su acogedora casa, con un jardín donde cultivaba rosas y verduras. Bajita, rellenita, con el pelo corto y canoso y un rostro amable, abrazó a su sobrina y la invitó a comer. Estaba preparando un pastel de carne. ¿De qué querías hablar?, preguntó Tamsin, sirviendo té en el salón, donde en todas las superficies había fotos de Flann en distintos momentos de su vida. Flann sacó un collar y lo puso sobre la mesa. Sobre eso, Bryce me lo regaló por nuestro aniversario, pero cuando papá lo vio ayer, entró en pánico. Exigió que me lo quitara inmediatamente y me deshiciera de él. Tamsin, que estaba de espaldas a la mesa, se quedó paralizada. Se giró lentamente y miró el collar. Palideció y se llevó la mano a la boca. «Dios mío», susurró. «No puede ser. ¿De dónde lo ha sacado Bryce?» «Lo compró en una tienda de antigüedades de Essex», contestó Flann. «De un hombre llamado Sila». Tamsin tocó suavemente el zafiro. «Es el collar de Lynette», dijo en voz baja. «Lo reconocería en cualquier parte. Lo llevaba el día que...» «¿El día en que qué, tía?», preguntó Flann en voz baja. «¿Quién era Lynette?». Tamsin respiró hondo y se sentó frente a Flann. «Lynette Hookin», dijo. «Era amiga de tu padre, una amiga muy cercana». «¿Una amiga? ¿Quieres decir...?» «Sí», Tamsin asintió. «Tenían una relación. Fue después de que tu madre lo dejara. Orson estaba destrozado y Lynette, ella era la luz en su vida. Brillante, vibrante, llena de vida». «¿Y qué pasó?», preguntó Flann, sintiendo cómo crecía la tensión en la habitación. Tamsin volvió a respirar hondo. «La encontraron muerta el 18 de junio de 1991, dijo, señalando el grabado de la parte posterior del collar. «En su propia casa. Su marido, Garrett Hookin, desapareció aquella misma noche y nunca volvieron a encontrarlo». Flann sintió un escalofrío. «¿La habían asesinado?». Tamsin asintió. «Estrangulada. Tu padre era el detective que llevaba el caso. Todo el mundo pensaba que había sido su marido. Habían tenido graves problemas sentimentales, y Garrett era conocido por su temperamento violento. Pero no había pruebas directas y nunca lo encontraron». «¿Y el collar?», preguntó Flann. «¿Qué papel desempeñó?». «Fue un regalo de Garrett», respondió Tamsin. «Se lo había regalado en su primer aniversario de boda. Lynette casi nunca se lo quitaba. Decía que era un recordatorio de que hasta el hombre más cruel podía tener una gota de bondad. Cuando la encontraron muerta, el collar había desaparecido. Todo el mundo pensó que Garrett se lo llevó cuando huyó. Y papá, estaba enamorado de ella, ¿no?». Tamsin asintió con los ojos llenos de simpatía. Orson nunca lo había admitido públicamente, por supuesto. Él era policía y ella estaba casada. Pero sí, la había amado, y su muerte lo destrozó. Se convirtió en una persona diferente después de eso. Más retraído, severo. Eras demasiado joven para notar el cambio. Flann recordó cómo su padre siempre había sido severo, reservado, rara vez mostraba emociones. Había pensado que era solo su carácter, pero ahora se daba cuenta de que podía ser el resultado de un trauma profundo. «¿Y el caso nunca se resolvió?», preguntó. «No», dijo Tamsin negando con la cabeza. «Nunca encontraron a Garrett. La investigación fue un callejón sin salida. Para tu padre fue un fracaso profesional y una tragedia personal al mismo tiempo. Nunca se perdonó no haber sido capaz de encontrar al asesino de Lynette». Al día siguiente de hablar con la tía Tamsin, Flann llamó al hospital y se tomó otro día libre. El jefe del departamento, conociéndola como trabajadora responsable, no le hizo ninguna pregunta. Solo deseó que resolviera todos los problemas y volviera pronto. La conversación con su tía había dejado a Flann descolocada. Nunca había visto a su padre como Tamsin lo había descrito: enamorado, apasionado y luego destrozado por la pena.
El Orson que ella había conocido siempre había sido reservado, práctico, poco inclinado a mostrar emociones fuertes. Muchas cosas de su carácter tenían sentido ahora. Su reticencia a acercarse a la gente, su dificultad para aceptar a Bryce. Pero la historia de su tía dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién mató a Lynette? ¿Fue realmente su marido? ¿Y cómo acabó el collar que desapareció tras el asesinato en posesión de la extraña anticuaria Sila? Tamsin le dio a Flann el nombre y el número de teléfono de Merrow Neal, un antiguo colega de Orson que también había trabajado en el caso de Lynette Hookin. Dijo que Merrow era el único de la vieja guardia que seguía en contacto con Orson, aunque su relación también era tensa. Él sabe más que yo, dijo la tía. Estuvo directamente implicado en la investigación. Si quieres saber toda la verdad, habla con él. Flann marcó el número que le había dado Tamsin y, tras unos pitidos, oyó la voz ronca de un anciano. Aquí Neal. Señor Neal, me llamo Flann Hardwick. Soy la hija de Orson Peniel. La tía Tamsin me dio su número. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y por un segundo Flann pensó que se había cortado la conexión. «Señor Neal, ¿está usted ahí?» «Sí», dijo al fin. «Lo siento, no esperaba oír ese nombre. ¿Qué puedo hacer por la hija de Orson?» «Necesito hablar con usted», dijo Flann. «Sobre el caso de Lynette Hookin». Volvió a hacerse el silencio, más largo. «¿Por qué ahora?», preguntó Murrow. «Hace más de 30 años». «Porque encontré su collar», respondió Flann, «el que desapareció después de su muerte». Esta vez el silencio fue casi palpable. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Murrow bruscamente. «En casa, en Essex. Estaré allí dentro de 1 hora», dijo y colgó sin esperar respuesta. Flann miró sorprendido el teléfono. Había esperado resistencia, la necesidad de engatusar al viejo policía, pero su respuesta había sido rápida y decisiva. Parecía que el caso de Lynette Hookin seguía importando a quienes estaban relacionados con él. 1 hora más tarde sonó el timbre. Al abrirla, Flann vio ante sí a un hombre mayor, de pelo canoso y ojos marrones. A pesar de su edad, debía de rondar los 70, se mantenía erguido, conservando la postura de un ex policía. «¿Señorita Peniel?», preguntó. «Señora Hardwick», le corrigió Flann. «Pero sí, soy yo. ¿Es usted el señor Neal?», asintió con la cabeza. «Llámeme Merrow. ¿Puedo pasar?». Flann dio un paso atrás y le dejó entrar en la casa. Pasaron al salón donde Flann le ofreció té o café. «Café, si me permite», dijo Murrow mirando a su alrededor. «Solo, sin azúcar». Flann fue a la cocina a preparar las bebidas, y cuando volvió con 2 tazas, Murrow estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, mirando las fotografías. Se detuvo especialmente en la foto de boda de Flann y Bryce. «Te pareces a tu madre», observó, tomando la taza. «Pero los ojos de Orson». Flann asintió. Se lo habían dicho a menudo. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla. Murrow se sentó, sosteniendo la taza con ambas manos como si se calentara con ella. «Así que», comenzó sin preámbulos, «has encontrado el collar de Lynette. ¿Dónde está?». Flann sacó una caja de terciopelo del bolsillo y la abrió. Un zafiro brillaba a la luz de la mañana que entraba por la ventana. Murrow dejó lentamente la taza sobre la mesa y cogió el collar. Flann notó que le temblaban ligeramente las manos. «Maldita sea», murmuró. «Eso es. ¿Dónde lo has encontrado?». «No lo encontré», le corrigió Flann. «Mi marido lo compró en una tienda de antigüedades de Essex, a un hombre llamado Sila». Murrow levantó la vista bruscamente. «¿Sila? ¿Un anciano alto con largas canas? ¿Hablaba con acento?». Flann asintió, sorprendido de conocer al tendero. «¿Lo conoce usted?». Murrow devolvió el collar a la caja y la cerró, como si no quisiera volver a ver el zafiro. «Le interrogamos», dijo. «Hace 30 años, después de la muerte de Lynette. Entonces tenía un negocio de antigüedades en Londres.
Garrett Hooking le vendía cosas a veces. ¿Garrett? ¿El marido de Lynette? Sí, asintió Murrow. Era coleccionista de antigüedades. No era el más exitoso, pero tenía conexiones en el mundo. Conoció a Lynette en una subasta de Sotheby's, donde ella trabajaba como ayudante. Flam permaneció en silencio. No quería interrumpir su historia. Sila afirmó que no había visto a Garrett desde la muerte de Lynette, continuó Murrow. Y no teníamos pruebas de lo contrario, pero tu padre siempre sospechó que sabía más de lo que decía. La tía Tamsin dijo que Lynette fue asesinada, dijo Flan con cuidado, estrangulada, y que su marido era el principal sospechoso. Murrow asintió con el rostro duro. Así es. El 18 de junio de 1991, la encontró una amiga, Mary Lansdowne, que había venido a ver cómo estaba. Lynette yacía en el salón de su casa, estrangulada, presumiblemente con una bufanda que nunca se encontró. No había signos de entrada forzada. No había señales de lucha, salvo los moratones del cuello. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Garrett había desaparecido. Su coche no estaba fuera de la casa, faltaban sus pertenencias del armario. El sospechoso perfecto es un marido maltratador que huyó después del asesinato. Pusimos una orden de búsqueda, pero se desvaneció en el aire. Sin actividad de tarjeta de crédito, sin testigos, sin rastro extranjero. No hay nada. ¿Y el collar? Flam preguntó. Lo llevaba el día del asesinato, contestó Murrow. Una amiga, Mary, afirmó haberlo visto alrededor del cuello de Lynette por la tarde cuando quedaron para comer, pero cuando encontraron el cuerpo por la noche, el collar había desaparecido. Supusimos que el asesino se lo había llevado, como trofeo o por su valor. Flan se quedó pensativo un momento. ¿Y mi padre? ¿Cuál era su papel en el caso? Merrow la miró fijamente. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, respondió Flan con firmeza. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Marrow suspiró y dejó la taza a un lado. Orson era el detective principal del caso. Se lo había tomado como algo personal, a pesar de que el protocolo dictaba que no debía hacerlo, una conexión demasiado estrecha con la víctima. Pero en aquella época las normas no eran tan estrictas y nadie quería llevarle la contraria. Flan frunció el ceño. ¿Una relación estrecha? Tía Tamsin había mencionado que tenían una relación, pero no había entrado en detalles. Una relación, repitió Murrow con una risita amarga. Podría decirse que sí. Tu padre estaba enamorado de Lynette, aunque nunca lo admitió oficialmente. Se conocieron en algún acto benéfico de la policía al que Lynette había asistido con su marido. Garrett era un mecenas de las artes y donaba dinero a diversos actos. Se quedó callado un momento, reflexionando. Al principio solo habían sido encuentros amistosos. Lynette acudió a Orson en busca de ayuda, quejándose de los celos de su marido, de su control, de sus arrebatos de ira. Su padre intentó ayudarla, darle consejos, pero con el tiempo su relación se hizo más profunda. Nadie sabe con certeza si hubo una conexión física entre ellos. Orson nunca habló de ello, ni siquiera conmigo, y éramos amigos íntimos, pero todos veían cómo la miraba. ¿Y a ella? Preguntó Flan en voz baja. ¿Cómo se sentía Lynette? Merrow se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizá ella también lo amaba. Quizá solo lo utilizaba para protegerse de su marido. Lynette era una mujer compleja, inteligente, hermosa, pero con un lado oscuro. Sabía la influencia que ejercía sobre los hombres y no tenía reparos en utilizarla. Flan sintió una punzada de decepción ante esta caracterización de la mujer por la que se había sentido atraído su padre. Pero se recordó a sí misma que solo estaba escuchando una parte de la historia. ¿Qué ocurrió después de su muerte?, preguntó. ¿Con la investigación? Orson estaba obsesionado, respondió Merrow, trabajando día y noche, comprobando cada pista, interrogando a cualquiera que tuviera algo que ver con Garrett o Lynette.
Pero era un caso difícil, sin testigos, pruebas mínimas. Garrett parecía desvanecerse. Algunos pensaron que podría haberse suicidado, pero nunca se encontró el cuerpo. ¿Y los otros sospechosos? Flan preguntó. ¿Hubo alguno? Murrow apartó la mirada, un movimiento que no escapó a la atención de Flan. Técnicamente, sí, dijo tras una pausa. Buscamos entre los amigos de Lynette, sus colegas, incluso un ataque al azar, pero todas las pistas conducían a Garrett. Tenía un motivo, celos, control, y desapareció justo después del asesinato. Pero Flan le dio un codazo sintiendo que no le decía algo. Murrow suspiró pesadamente. Pero había rumores, dijo en voz baja. En el departamento, algunos oficiales susurraban que Orson podía estar implicado. Flan sintió que se le helaba la sangre. ¿Involucrado? ¿Quiere decir? No, dijo Merrow rápidamente. Nadie pensaba seriamente que tu padre pudiera haber matado a Lynette, pero había dudas sobre la objetividad de su investigación. Podría haber ignorado, sin saberlo, pruebas que apuntaran a alguien que no fuera Garrett. ¿Podría haber estado tan cegado por sus sentidos que solo viera lo que quería ver? Flan recordó a su padre, su rigor, su integridad, su adhesión casi fanática a las normas. ¿Se lo creía?, preguntó. Murrow negó con la cabeza. No. Conocía a Orson demasiado bien. Estaba obsesionado con la justicia, incluso en su propio detrimento. Si hubiera encontrado una sola prueba que señalara a alguien que no fuera Garrett, la habría seguido. Pero sencillamente no existía tal prueba. Se quedó callado un momento y luego añadió. Pero había algo más, algo que descubrimos cuando el caso ya estaba cerrado. ¿De qué se trataba?, preguntó Flan, inclinándose hacia adelante. Un vídeo de vigilancia, respondió Murrow. De la gasolinera a la salida de la ciudad. Las encontramos casi por casualidad cuando investigábamos otro caso. Mostraban a Garrett repostando la noche del asesinato, y no estaba solo. ¿Con quién estaba?, preguntó Flan sin aliento. Con una mujer, dijo Murrow. Una mujer rubia. Su cara no estaba en la cinta. Parecían íntimos, cogidos de la mano, abrazados. No es el comportamiento de un hombre que acaba de matar a su esposa. ¿Le mostraste esta grabación a mi padre? Murrow asintió. Sí, y esa fue la única vez que vi a Orson Penhill perder los estribos. Tiró una silla a la pared, gritó que la cinta estaba trucada, que era imposible. Luego se encerró en su oficina durante horas. Cuando salió, estaba cambiado, callado, distante. Una semana después, pidió el traslado a otro departamento. Flan trató de imaginar a su padre en ese estado, gritando, perdiendo el control. No se parecía en nada al hombre reservado y tranquilo que conocía. Pero si Garrett estaba vivo y con otra mujer, reflexionó en voz alta, ¿quién había matado a Lynette? Esa pregunta sigue sin respuesta, dijo Merrow. El caso se ha ido desvaneciendo poco a poco, sin nuevas pruebas, sin testigos. Finalmente, quedó sin resolver. Volvió a coger la caja con el collar y la abrió. Y ahora, 30 años después, aparece esto, el collar que desapareció la noche del asesinato, y está siendo vendido por la misma Sila que interrogamos en su momento. ¿Qué significa eso?, Flan preguntó. ¿Podría Sila haber tenido algo que ver con el asesinato? Murrow negó con la cabeza. No necesariamente. Podría haber conseguido el collar de muchas maneras, de Garrett, del asesino, a través de terceras manos, pero sin duda es extraño, sobre todo teniendo en cuenta que se lo vendió a su marido. ¿No crees que fue un accidente? Flan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En mi trabajo he aprendido a no creer en las coincidencias, dijo Murrow, devolviéndole la caja, sobre todo cuando se trata de asesinatos sin resolver. Terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer con el collar?, preguntó.
Flan dudó. Después de todo lo que había aprendido, las joyas le parecían una carga de dolor y muerte. No lo sé, respondió con sinceridad. Mi padre quería que me deshiciera de él, pero ahora creo que puede ser la clave del misterio. Merrow la miró detenidamente. «Te pareces mucho a Orson», dijo. «La misma determinación en tus ojos. Pero tenga cuidado, señora Hardwicke. Este caso ya ha roto a su padre. No deje que la destroce a usted también». Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Gracias por contarme todo esto», dijo Flan, acompañándolo hasta la puerta. «Explica muchas cosas sobre el comportamiento de papá». Murrow se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. «No te lo he contado todo», dijo en voz baja. «Hay cosas que Orson debería contarte, si él quiere». «¿Qué quieres decir?» Flan frunció el ceño. Murrow negó con la cabeza. «No es asunto mío revelar secretos ajenos. Habla con tu padre. Enséñale otra vez el collar. Quizá ahora, después de tantos años, esté dispuesto a decir la verdad». Con esas palabras se alejó, dejando a Flan confundido. ¿Qué verdad ocultaba su padre? ¿Qué más desconocía sobre el pasado de Orson y su relación con Lynette Hookin? Volvió al salón y abrió de nuevo la caja que contenía el collar. El zafiro le devolvió la mirada como un ojo vivo que guardaba los secretos del pasado. Flan se dio cuenta de que no podría descansar hasta conocer toda la historia, y la única persona que podía contársela era su padre. Sacó el teléfono y marcó el número de Orson. Tras unos pitidos, él contestó. «¿Flan? ¿Pasa algo?» «Tenemos que hablar, papá», dijo ella, «sobre Lynette Hookin y sobre el collar». El silencio al otro lado fue tan profundo que por un momento Flan pensó que se había cortado la conexión. «Papá, ¿estás ahí?» «Sí», respondió al fin. Su voz sonaba vieja y cansada. «Ven aquí. Creo que es hora de que te diga la verdad». El trayecto hasta la casa de su padre le pareció más largo de lo habitual. Las familiares calles de Essex flotaban tras la ventanilla del coche, pero hoy parecían diferentes, como si pertenecieran a un mundo distinto y desconocido. Los fragmentos de sus conversaciones con tía Tamsin y Merrow Neal se arremolinaban en su mente, formando una imagen que trastocaba todas sus ideas sobre su padre. Orson Penniel no es solo un policía retirado, severo y de voz suave, sino un hombre con el corazón roto, con un secreto que arrastra desde hace 3 décadas. Un hombre que ha amado y ha perdido, que se culpa de la muerte de la mujer a la que no supo proteger. La caja de terciopelo que contenía el collar yacía en el bolso de Flan. No estaba segura de que fuera correcto llevarlo consigo, pero sentía que sin esta prueba tangible del pasado, la conversación podría no tener lugar. Orson podría volver a cerrarse en banda, a eludir las respuestas como había hecho durante años. Cuando llegaron a casa de su padre, Flan se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban encendidas, aunque aún no había oscurecido. Aparcó y se quedó sentada en el coche unos minutos, recobrando la cordura. ¿Qué le diría su padre? Estaba preparada para escuchar la verdad, por dura que fuera. Finalmente salió del coche y se dirigió al porche. La puerta se abrió antes de que llamara. Orson debió de verla llegar desde la ventana. «Pasa», dijo él, haciéndose a un lado. Tenía el rostro pálido y demacrado, como si hubiera envejecido varios años en los últimos días. Flan entró en la casa y olió la chimenea, que su padre había derretido, como de costumbre, a pesar del calor que hacía. Era una de sus rarezas, que ella había aceptado antes como un capricho, pero ahora se preguntaba si tal vez el fuego le proporcionaba algún tipo de consuelo. Entraron en el salón donde ya había 2 tazas y una tetera sobre la mesita. Orson siempre era atento. «Siéntate», dijo señalando el sofá. «El té aún está caliente». Flan se sentó y observó cómo su padre vertía el té en las tazas, sus movimientos metódicos, como un ritual tras el que ocultaba su excitación.
Hablaste con Murrow, dijo, no preguntando sino afirmando. Me llamó justo después de conoceros. Flann asintió, cogiéndole la taza de las manos. Sí, y también con tía Tamsin. Me hablaron de Lynette Hooking y del collar. Orson se sentó en la silla de enfrente, con la espalda antinaturalmente recta, como si se estuviera preparando para un interrogatorio. ¿Y qué te dijeron exactamente?, preguntó sin mirar a su hija, sino a algún lugar por encima de su cabeza. Flann tomó un sorbo de té, ordenando sus ideas. Que Lynette había sido asesinada hacía 30 años, que usted investigó pero no pudo encontrar al asesino, que había estado cercano. Orson se estremeció ligeramente al oír la última palabra, pero no lo negó. ¿Qué más?, preguntó en voz baja. Que su marido, Garrett, había sido el principal sospechoso pero había desaparecido después del asesinato, y que el collar que me dio Bryce le pertenecía y desapareció la noche en que murió. Orson asintió, con la mirada perdida, como si mirara hacia atrás en el tiempo. Así es, dijo, pero esa no es toda la historia. Flann sacó de su bolso la caja que contenía el collar y la colocó sobre la mesa entre los dos. El zafiro brillaba a la luz de la lámpara, como si los observara. Orson se quedó mirando la joya largo rato, sin extender la mano para cogerla. Sigo sin entender cómo puede tenerla ese anticuario, dijo al fin. Después de su muerte, buscamos en todas las casas de empeño y anticuarios de la zona. Es como si el collar hubiera desaparecido con Garrett. Sila dijo que lo había comprado en una subasta de confiscación de la policía, dijo Flann. ¿Es eso posible? Orson negó con la cabeza. No. Nunca estuvo entre las pruebas físicas, nunca la encontramos. Finalmente alargó la mano y tocó el zafiro suavemente, con la punta de los dedos. Lo llevaba siempre, dijo en voz baja. Decía que era un recuerdo de la mejor parte de su marido, del hombre que era cuando se conocieron. «Háblame de ella», preguntó Flann en voz baja. «De Lynette. ¿Cómo era?» El rostro de Orson cambió, las líneas duras se suavizaron y en sus ojos apareció una calidez que Flann rara vez había visto. «Brillante», dijo con una leve sonrisa. «En todo, en la conversación, en los movimientos, en las emociones, todo parecía más vivo. Trabajaba en una casa de subastas, sabía de arte y antigüedades, podía ver la belleza en cosas que otros consideraban ordinarias». Tomó un sorbo de té antes de continuar. «Nos conocimos en un acto benéfico de la policía. Ella vino con Garrett, que era un mecenas de las artes y donaba dinero a proyectos culturales. Por fuera eran la pareja perfecta, guapos, educados, con éxito. Orson suspiró y su mirada volvió a ser indiferente. Pero la fachada ocultaba algo más. Garrett era un hombre complicado, dotado, pero inestable, celoso hasta la locura. Controlaba cada movimiento de Lynette, elegía sus amigos, su ropa, incluso lo que comía. Y cuando ella no estaba a la altura de sus expectativas, se quedó en silencio, apretando los puños. ¿Le pegaba?, preguntó Flann en voz baja. Orson asintió. No muy a menudo, y siempre de forma que las marcas pudieran ocultarse bajo su ropa. Era inteligente en su crueldad. ¿Por qué no lo dejó?, preguntó Flann, aunque ya sabía la respuesta. En el hospital había visto con demasiada frecuencia a mujeres que volvían con sus maltratadores. Miedo, respondió Orson con sencillez. Manipulación. Garrett la convencía de que no valía nada sin él, que nadie más la querría, y luego juró que cambiaría. Le dio regalos caros, como este collar. Prometió que nunca volvería a tocarla. Sacudió la cabeza. El clásico ciclo de abuso. Lo he visto cientos de veces en mi carrera, pero cuando le ocurre a alguien que vaciló, alguien cercano, se trata de otra manera. Intentabas ayudarla, dijo Flann, no preguntando, sino afirmando. Sí, asintió Orson. Como un policía al principio, consejos, contactos con el centro de crisis. Luego nos fuimos acercando.
Empezó a confiar en mí, a contarme sus miedos, sus sueños, cómo conoció a Garrett, cómo se enamoró de su pasión por el arte y la vida, y cómo poco a poco esa pasión se convirtió en obsesión y control. Cogió la caja que contenía el collar y la abrió, mirando el zafiro con tristeza. Me enamoré de ella, admitió en voz baja. No lo planeé. Intenté luchar contra los sentimientos. Ella estaba casada, yo era el policía que debía protegerla, no. Volvió a tartamudear. Pero algunas cosas son más fuertes que nosotros. ¿Y ella? Preguntó Flan. ¿Cómo se sentía Lynette? Orson guardó silencio largo rato antes de responder. Creo que ella también sintió algo, dijo al fin. Pero para ella era más difícil. Aún amaba a Garrett, o al hombre que había sido, y le tenía miedo. Sabía de lo que era capaz si se enteraba de lo nuestro. Cerró la caja y la volvió a dejar sobre la mesa. Le ofrecí dejarlo. Le prometí protección, un nuevo comienzo. Pero ella siempre encontraba razones para quedarse. Una oportunidad más, una promesa más de que él cambiaría. Y entonces murió, dijo Flan en voz baja. Orson asintió, con el rostro pétreo. 18 de junio de 1991, un día que nunca olvidaré. La encontró una amiga, Mary, estrangulada en su propio salón, sin signos de entrada forzada, ningún signo de lucha excepto por los moretones en su cuello. Habló secamente, casi clínicamente, como si informara sobre un caso cerrado hace tiempo. Garrett desapareció. Sus cosas, su coche, todo ha desaparecido. El sospechoso perfecto. Iniciamos una investigación. Emitimos una orden de búsqueda. Estaba seguro de que era él. ¿Quién más querría a Lynette muerta? Pero nunca lo encontraron, dijo Flan. No, Orson negó con la cabeza. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Ni rastro de él en el extranjero, ni uso de tarjetas bancarias. Nada. Se quedó un momento en silencio, mirando fijamente las llamas de la chimenea. Y entonces, casi por accidente, encontramos las imágenes de seguridad de la gasolinera. Garrett, vivo y bien, llenando el depósito de su coche la noche del asesinato. Y hay una mujer rubia con él, su cara no es visible en la cámara. Orson se levantó y se acercó a la chimenea, apoyando la mano en la repisa. Esto echó por tierra nuestra teoría de su culpabilidad. Si estaba con alguien en el momento del asesinato, no podía haber estrangulado a Lynette. Así que empecé a buscar otros sospechosos. ¿Y qué encontraste?, preguntó Flan. Que Lynette tenía más secretos de los que pensaba, contestó Orson. Que su relación con Garrett era más complicada de lo que parecía, y que su mejor amiga, Mary, la que había visto el cadáver, había salido antes con Garrett. Volvió a la silla y se sentó. Empezaba a sospechar que Mary podría haber sido la rubia de la cinta, que ella y Garrett podrían haber planeado esto juntos. Tenía fácil acceso a la casa, Lynette confiaba en ella. ¿La arrestaste?, Flan preguntó. No, no tenía pruebas directas, solo una teoría. Intenté hablar con ella, pero lo negó todo. Y entonces, el caso desapareció, sin nuevas pruebas, sin testigos. Finalmente, quedó sin resolver. Orson tomó una taza de té, con las manos temblándole ligeramente. Nunca me he perdonado no haber protegido a Lynette, no haber insistido en que dejara a Garrett antes. Respeté demasiado su elección, su derecho a decidir por sí misma. Y debería habérsela llevado a la fuerza si hubiera tenido que hacerlo. Cualquier cosa para mantenerla con vida. Flan se acercó a su padre y se arrodilló junto a su silla, cogiéndole las manos entre las suyas. No podías saberlo, dijo en voz baja. No podías haber previsto lo que ocurriría. Orson negó con la cabeza, con los ojos secos pero llenos de dolor. Yo era policía. Había visto suficientes casos de violencia doméstica como para saber cómo acababan a menudo. Debería haber actuado con más decisión. Apretó las manos de su hija. Cuando te vi el collar, fue como una puñalada en el corazón. Fue como si el pasado volviera a perseguirme.
No podía soportar la idea de que llevaras las joyas que Lynette lució en las últimas horas de su vida. Lo entiendo, asintió Flan, y siento haber insistido. No sabía. Claro que no lo sabías, dijo Orson en voz baja. Nunca te lo dije. Primero eras demasiado joven, luego nunca encontré el momento adecuado, y francamente no quería que me vieras así, débil, vulnerable, roto. Eso no es debilidad, papá, objetó Flan. Amar a alguien, sufrir una pérdida, forma parte de la vida, parte de lo que nos hace humanos. Orson sonrió débilmente. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Lo heredé de ti, respondió Flan sonriendo, aunque intentabas ocultar esa faceta tuya. Volvió al sofá y cogió la caja que contenía el collar. ¿Qué hago con él?, preguntó. Puedo tirarlo si quieres, o venderlo, o... No, la interrumpió Orson. No lo tires. Sería un agravio a la memoria de Lynette. Pensó un momento. Hay un museo de la policía en Londres. Tienen una exposición dedicada a casos sin resolver. Tal vez deberíamos donar el collar allí, como recordatorio de que la justicia a veces se hace esperar, pero no se olvida. Flan asintió. Me parece una buena idea. Quizá alguien lo vea allí y recuerde algo importante. Orson se levantó y se acercó a su hija. Por primera vez en años, la abrazó por voluntad propia, estrechándola contra él. Estoy orgulloso de ti, Flan, dijo en voz baja. Te has convertido en una mujer fuerte y sabia, mucho mejor de lo que yo merezco. Flan le devolvió el abrazo a su padre, sintiendo cómo se derrumbaba el muro que los había separado durante años. Te quiero, papá, dijo, con todos tus defectos y secretos, y siempre te querré. Mientras volvía a casa al anochecer, Flan se sintió extrañamente tranquila. Hablar con su padre había cambiado algo importante en su relación, como si se hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante años. Ahora podían empezar a construir algo nuevo, basado en la sinceridad y la aceptación. El collar que llevaba en el bolso ya no le parecía siniestro ni maldito. Ahora era un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que el amor y la pérdida son dos caras de la misma moneda, de que no se puede amar de verdad sin correr el riesgo de que te hagan daño. Flan sabía que los ecos de esta historia la acompañarían durante mucho tiempo. Quizá nunca supiera quién mató realmente a Lynette Hooking. Tal vez la verdad permanecería oculta para siempre. Pero ella comprendió mejor a su padre, vio al hombre que se ocultaba tras la máscara, y eso era más importante que cualquier misterio.